Muy bien, y recibimos a Mariano Romero, concejal electo. Mariano, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, Mariano. Bueno, Mariano, si hay gente que conoce los movimientos sociales son ustedes. Entonces, por su trabajo, por su militancia, ¿Massa representa esos movimientos sociales políticamente? Bueno, nosotros venimos de un trabajo solidario al lado de los que menos tienen, y creo que Massa, sobre todo luego de las PASO, pudo salir de lo que teníamos del gobierno nacional a la defensiva y salir con medidas pensando en esos sectores, ¿no? Nosotros hoy tenemos 11 millones de trabajadores que están fuera del sistema de empleo formal, y Massa empieza a dar buenos indicios en términos de recuperación del ingreso y en términos de pensar políticas de derechos laborales para esos sectores. En primer lugar, piensa la eliminación del IVA para los productos de la canasta, o en realidad la devolución del IVA, que es algo que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, el impuesto más regresivo, algo que unánimemente se sostiene desde la política, pero nunca se había hecho nada para revertirlo. Y por el otro lado empieza a conquistar algunos derechos laborales para los sectores que no están con ningún derecho laboral incorporado, son aquellos que viven de changa, aquellos que se encuentran fuera del empleo formal, como por ejemplo los repartidores. Digo, ese anuncio tan importante acerca de la cobertura de salud y los seguros para ese sector, es un sector que es auspicioso y que es la mayoría del pueblo trabajador que vive en los barrios populares, pero también tenemos un sector importante de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en relación de dependencia, y también necesitamos una recomposición del salario para ese sector. Me parece que la única posibilidad de pensar a futuro, pensar la organización de los barrios populares, abre el RUS, el Registro Único de Solicitantes de Lotes, para solucionar un problema muy grave que hay en los barrios populares, que es el acceso a la tierra. Bueno, la única posibilidad de pensar para adelante, para los últimos de la fila, viene a través de un triunfo de Sergio Massa. Ahora, Mauricio, pasan dos cosas. Toda esa mejora económica que puede haber para el ingreso también se debe a una desmejora producto de las políticas económicas de Sergio Massa. Esto es un poco lo que no se entiende. Sí, en realidad no comparto con el análisis. Nosotros venimos de una situación que es muy crítica y que se produce después de la pandemia, y sobre todo con la restricción externa que nos significa la deuda que tenemos, digamos una deuda usuraria con el Fondo Monetario Internacional, que es en dólares y nos exige. Si nosotros le sumamos la caída de las exportaciones primarias, Argentina no ha transformado su matriz productiva, entonces está muy susceptible acerca de las variaciones del precio de los commodities y de fenómenos naturales como fue la sequía o las inundaciones cuando pasan. Bueno, esto presiona acerca del mercado. Nosotros tenemos una demanda de dólares muy importante, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual Massa no formó parte porque fue un acuerdo en el cual Guzmán termina firmándolo. Genera esta situación inflacionaria que se venía soportando, ¿no? Lo que hace Massa es agarrar el timón en un momento muy caliente de la historia del país, cuando Guzmán renuncia y deja una corrida que se produce de manera inmediata, estabiliza la economía después de muchos pasos muy difíciles y empieza a salir con medidas para adelante, como por ejemplo incluso medidas históricas que hasta el gobierno de Cristina tuvo paros por la eliminación del impuesto a la ganancia para los trabajadores. Bueno, me parece que ese es el camino. Del otro lado también tenemos un salto al vacío, ¿no? No hay una política que pueda implementarse y que tenga ni siquiera contenido. El debate de ayer lo dejó bien en claro un candidato total y completamente improvisado que ni siquiera conoce las reglas del comercio internacional, ¿no? Eso quedó muy bien expuesto. Piensa que el libre mercado y la mano invisible del mercado va a defender a las pymes para que puedan exportar. Bueno, esas situaciones claramente no son así, no van a suceder de esa manera, y creo que nosotros tenemos condiciones macroeconómicas generadas en muchos sentidos por este gobierno, con todos sus problemas que ha tenido, como por ejemplo el gasoducto, que nos va a permitir, en vez de importar gas, poder exportarlo con todo lo que significa eso para la canasta de los argentinos, para la balanza comercial. La inflación y un montón de factores de la crisis económica golpea con mucho mayor dureza a los sectores más vulnerables. Lo que viene, sea cual sea quien sea el presidente, es inevitable una política de mayor ajuste. ¿Cómo pensás vos, cómo están visualizando ustedes el desarrollo, la proyección de esos sectores más vulnerables? No creo que sea inevitable una política de ajuste. Evidentemente tenemos un candidato que abiertamente plantea un ajuste como forma deseable, ¿no? La variable de ajuste, incluso en su programa integrado a la justicia, está, por ejemplo, en el sistema previsional, en los jubilados y en los pensionados, ¿no? El ajuste está en la privatización de los servicios públicos, el ajuste está en comerse los ahorros de los argentinos. La inflación es un ajuste.
La inflación no va a ajuste. Ahora, nosotros tenemos del año siguiente condiciones macroeconómicas muy favorables, ¿no? Esto de pasar a exportar en lugar de importar gas es una situación que alivia muchísimo la balanza comercial, la situación en la cual el precio de los commodities va a aumentar, digo, por el efecto rebote tras la sequía de este año y, bueno, la exportación es récord negativa. Entonces vamos a tener condiciones macroeconómicas muy favorables. Si nosotros podemos lograr redistribuir ese ingreso, que logramos que durante todos estos años creciera la producción, creciera el trabajo, sobre todo industrial en relación de dependencia. Por ejemplo, la línea blanca en la ciudad de Rosario es un ejemplo de ese, ¿no? Una línea blanca que había entrado en crisis total y completa durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, con cierre constante, con paros en las empresas, con discusiones acerca de las suspensiones o la continuidad de los trabajadores o no. Y bueno, se pudo recuperar el empleo en relación de dependencia. Lo que hace falta es recuperar el salario de esos trabajadores y de esas trabajadoras. Y me parece que las salidas para adelante son con medidas como esta. La eliminación del impuesto a las ganancias implica una paritaria muy importante para los trabajadores alcanzados. La eliminación del IVA también, ¿no? O la devolución, en este caso del IVA, también es algo que impacta directamente en el bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas. Me parece que el camino es por ahí. Ahora, Mauricio, Mariano, vos decías que no va a haber políticas de ajuste, o crees que no va a haber políticas de ajuste, y ayer Massa no habló de solamente de bajar el déficit, habló de superávit fiscal. Eso es imposible sin ajuste. No necesariamente. Si vos exportás más, no tenés necesidad de realizar ningún tipo de ajuste. Y Argentina va a tener eso, va a tener unas exportaciones récord el año que viene, no solamente por el desarrollo de la industria primaria, y la cosecha que se avecina muy importante, sino también por la situación del gasoducto y también por la explotación del litio, ¿no? Una situación que Argentina tiene en condiciones inmejorables. Recién estaba escuchando todo el derrotero con respecto a Morales. Bueno, me parece que es una provincia que también va a tener un rol fundamental y va a poner a Argentina adelante. Vos tenés dos posibilidades, ¿no? Uno es crecer, ¿no? Y a partir de eso redistribuir, o achicarte, y ahí lo que vas a tener que hacer es ajuste. Nosotros lo que necesitamos es que Argentina pueda crecer, pueda multiplicar sus exportaciones y a partir de eso redistribuir sobre todo a los sectores más perjudicados bueno, lo que tenemos como una crisis mundial en los últimos años. ¿Qué hay que hacer con los planes sociales? Los programas sociales, y me parece que es una medida que incluso antes de asumir la presidencia fomenta el ministro de Economía Sergio Massa, es el pasaje de los programas al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entendiendo que es un salario social complementario. Hoy nosotros tenemos casi la mitad del mercado del trabajo por fuera del sistema de empleo en relación de dependencia. Directamente la PEA, la población económicamente activa, ni mide a gran cantidad de argentinos y argentinas que no tienen más currículum, viven de changas. Se inventan su propio trabajo y a partir de eso ponen el pan arriba de la mesa de los argentinos. Bueno, una posibilidad es invisibilizar a ese sector y otra posibilidad es otorgarle derechos y tratar de potenciar los ingresos de ese sector. Me parece que el camino es ese, el camino es no solamente generar más puestos de empleo en relación de dependencia, en puestos de empleo en calidad, con plenos derechos laborales, sino también ir potenciando ese sector. Y para potenciar ese sector, que la deficiencia que tiene en la producción es la falta de capital, necesita un acompañamiento del Estado. Los programas sociales en este sentido lo que vienen a hacer es una suerte de mella, una suerte de paro ante situaciones bastante complejas que se viven para estos trabajadores, pero lo que necesitamos sobre todo es una inversión en herramientas, en maquinarias que pueda dar un salto de calidad a la producción de la economía popular que hoy es deficitaria y poner una moneda mejor arriba de la mesa de esos argentinos y argentinas. Mariano, el otro día estuvo aquí el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la municipalidad. Habló de la articulación de los planes junto con la provincia, de los programas sociales junto con la provincia y la nación, pero manifestó que le gustaría que se articule más con los municipios de la nación, porque no todos los movimientos sociales, pero algunos sí, generan un clientelismo político a través de los planes. ¿Cuál es la mirada tuya como concejal electo? Mirá, cuando se trata de los sectores populares, generalmente se pone el peor ejemplo de esos lugares para hacerlo una generalización al resto, ¿no? Entonces se toma el ejemplo de algún caso clientelar y se lo extiende a toda la red. Cuando se toma de los sectores más concentrados, de los sectores que manejan la economía, no se toman los ejemplos de, por ejemplo, Vicentín, de que toda la clase empresaria responda a parámetros fraudulentos y que hacen un desfalco al Estado argentino. Me parece que la situación es esa. Obviamente que hay que afinar, ¿no? Ahora, el hilo no se tiene que cortar por lo más fino. Por ejemplo, hace muy poco hubo una operación muy grande, cerca de 1.100 personas que incumplieron con algunos de los requisitos del programa
y que se los dio de baja del programa. Representan un 0,09 del total de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Entonces, si tomamos ese ejemplo, que es infinitamente minoritario con relación al total de los beneficiarios, y hacemos de eso un caldo de cultivo para estigmatizar a todo un sector, lo más probable es que los resultados que tengamos sean claramente negativos y los programas sociales o cualquier tipo de política pública termine siendo de baja. Entonces, lo que necesitamos es afinar la mirada al máximo, pero también destacar las cuestiones positivas que tienen todas estas miradas, ¿no? Mariano, fue un gusto, muchísimas gracias. Un gusto también. Gracias, Mariano. Seguimos en Hora Política.